Deben de estar en pijama y por eso no quieren que los veamos. O pusieron a la mamá a que siguiera la charla. Hola, Joseph. Ya somos Hola, tres. profe, buenos días, buenos días. A mí tengo estos problemas con la cámara. No sé por qué por Zoom no permite que se vea el video. Ah, bueno, tranquilo, pero y los que estás en la calle, ¿estás trabajando? No, hoy estoy en la casa. Ah, qué bueno. Tú trabajas en televisión. Vea, yo no sabía eso. John Ávalo. Hola, John Ávalo. Los que vayan entrando, por favor, activen los micrófonos por si tienen alguna pregunta. Una vez empecemos la charla, que va a ser un resumen inicial de todo lo que es para llegar al ejercicio que vamos a hacer. Caro está desde el celular y no le ha dado para escucharnos. Ahorita está en el celular. Sí, ¿alguien Puede, sabe de pronto cómo se hace? puede ser ese el problema. Alejandro dice, ¿cómo hacen para escucharlo? Escuchen. Alguien que le dé una mano a ver qué puede ser. ¿En qué estás? Los que están en el celular. Yo les sugiero a los que están en el celular que se desconecten y se vuelvan a conectar. Estefanía tampoco escucha. Estefanía. Hay varios. De todas maneras, hagamos una cosa para que no se desesperen. Los que no puedan escuchar, repórtense y estén atentos que yo cuelgo el enlace en la plataforma de dónde queda hospedado el video para que lo vean. ¿Listo? Porque normalmente las dudas siempre son las mismas. Entonces ahí les queda la claridad. En caso tal de que tengamos algún problema, tampoco nos vamos a despelotar por esto y a pensar que es que se acabó el mundo. La tecnología tiene soluciones. Una vez se termine la charla, queda grabada y yo la subo a la plataforma, o la comparto en la plataforma. ¿Listo? Listo. Bueno, ya somos 14. Estefanía, vamos a ver si esta vez sí la vas a entrar. Yo creo que ya estamos dos. Este grupo es bastante grande. Eso también hace que este tipo de plataformas, a medida que se va creciendo los grupos, se van reduciendo las herramientas que utilizan los computadores. Entonces, por obvias razones, pues vamos a tener algún tipo de problema. Vamos a comenzar y yo le voy dando entrada a los que puedan y los que puedan estar y preguntar. Fue muy rico. Para todos, muy buenos días. Espero que la estén pasando bien a pesar de la adversidad, pero lo importante es que tenemos otro tipo de herramientas con las que nos podemos comunicar y eso hace que pues no sea tan difícil llevarlo. En estos días leía yo algo de una señora italiana que se quejaba, una señora de 90 y pico de años, fue publicado en un periódico. La señora decía que era increíble que nosotros nos quejáramos de no poder salir y que viéramos eso como un problema, cuando el problema era que a uno lo mandaran a la guerra, en donde sabe que va a tener el más del 50% de probabilidades de no volver. Y eso es verdad. Cuando personas que vivieron 2 guerras mundiales viven situaciones como esta, esto es huevo. Estamos supuestamente alejados, pero abren su ventana y tienen todas las posibilidades del mundo. Que no ven gente en la calle, eso es otro problema muy distinto. Tienen por dónde conversar con la gente, tienen por dónde verse con la gente, tienen muchas cosas para hacer y pueden hacer cosas que inclusive, que es la invitación que yo siempre les hago, de hagan cosas que los lleven a pensar en que eso les sirve a los demás y produzcan desde sus casas, desde donde estén. A los que les toca ir a trabajar, pues están trabajando, los que están haciendo teletrabajo de la casa, pero los demás pongan su mente a producir, no se queden quietos. El problema grave de esto es quedarse quieto, porque entonces el tiempo se hace largo y se estira y se vuelve un verdadero problema. Ahí sí se vuelve un verdadero problema. En la vida hay que tener momentos donde nos tenemos que detener a
a pensar y a repensar las cosas, y yo creo que este es un momento para eso, para repensar qué estamos haciendo con el mundo. Y yo pienso que la sociedad va a cambiar una vez termine esto. No va a ser rápido, porque así la cuarentena se termine. El problema no va a ser rápido, ya se ha dicho que va a demorar más de un año para que la gente pueda estar tranquila y recuperarse de ese coronavirus. Por lo menos el mundo nivelarse y que la gente empiece a manejarlo más fácil, que los hospitales no se congestionen. Pero bueno, ahí vamos. Entonces vamos a hacer también nosotros hoy una posibilidad de replantear las cosas de lo que venimos haciendo con nuestro proceso educativo para llegar. ¿Y por qué esto? No es porque no haya tema, sino porque este momento dentro del proceso de aprendizaje de técnica vocal ya deberíamos estar haciendo mucho más trabajo de ejercicio. Es más ejercitarnos. Aquí tengo algún problema. Ya entraron las personas, listo, ya entraron los terceros. Entonces vamos a ir mirando. Entonces, tenemos que replantearnos y siempre debe haber un momento donde paremos. ¿Quién está por ahí? Ya está matado viendo a su compañera, vea. ¿Quién es ella? Es Jasmine, sino que no puede ver. Entonces, y eso que voy a agregar a los otros que no puedan verla, pues para que vean. Ah, porque bueno, si quieren ver. eso es un buen recurso. Eso es un buen recurso. Eso es apoyarnos. Bueno. Vale, pues, boba. Entonces, pero no la traten mal. Hola. Entonces, hoy vamos a hacer un recorrido a través de todo lo que hemos visto, en dónde estamos y para dónde va. ¿Correcto? Sí. Replanteémonos en esta reflexión de hoy la felicidad que no depende del dinero. Miren, ¿de qué sirve el dinero ahora? ¿De qué sirve tener muchas cosas materiales si tenés que estar encerrado cuidando? La salud es más importante que cualquier otra cosa en la vida. Se los digo yo por experiencia, que llevo 20 años con una enfermedad y no he podido saber qué. Entonces, la salud es más importante que cualquier cosa en la vida. En nuestro primer encuentro, vimos las expectativas de cada uno para llegar a este mundo maravilloso de la palabra. Porque esto es un mundo maravilloso. La gente no dimensiona lo que es la palabra. No sé si han visto por ahí alguna frase que dice que hay 3 cosas que no se pueden cambiar en la vida. La bala lanzada, la flecha lanzada y la palabra lanzada. Cuando uno dice una palabra, usted la dice, y yo creo que les ha pasado alguna vez en la vida con la novia, con el novio, con el amigo, la amiga, con el hermano, y genera reacciones hasta tal punto que nunca se le van a olvidar a la gente. Usted me dijo tal día tal cosa, acuérdese. Y es que eso duele, y eso queda marcado. Entonces, por favor, antes de hablar, piense. Eso es una de las frases que debe quedar del día de hoy, es antes de hablar hay que pensar. También hablamos en ese primer encuentro de mi experiencia y de todas aquellos sueños que ustedes tienen para a dónde llegar, qué quieren hacer en la vida. Es decir, nos estábamos conociendo y queríamos saber para dónde íbamos. En el segundo encuentro vimos un video que para mí es muy interesante sobre la voz humana, y yo creo que ustedes también, por la expresión que yo veía en la sala cuando lo presentamos, fue fascinante. Veíamos cómo la voz humana se produce en el cuerpo, veíamos la diversidad de voces que tenemos y todas las cosas que podemos hacer con la voz. Y yo creo que el video se queda cortico para lo que el mundo puede hacer con la voz humana. De ahí entendimos
este cuadrito sencillo. La voz es vibración que se transmite en diferentes tonalidades, volúmenes y frecuencias. Y aprendimos que para producir la voz necesitamos 3 aparatos: el respiratorio, el fonador y el aparato resonador. El respiratorio ustedes lo conocen desde que estudiaron anatomía, también conocen el fonador, pero uno no le para bolas a eso, sino hasta que lo necesita o hasta que tiene un problema y el médico le dice, mire, es que usted tiene un problema en la faringe. En la faringe. ¿Y eso dónde queda? La faringe es parte fundamental del aparato fonador. Es por donde el aire sale expulsado desde los pulmones para llegar a las cuerdas vocales, hacerlas vibrar y que puedan resonar en el aparato resonador, que son todas esas cajas que tenemos acá en nuestro cráneo, en nuestro tórax, pero sobre todo aquí en el cráneo, los senos frontales y paranasales, en donde ese aire que sale y esa vibración que se produce, más la ayuda de la lengua y el paladar y los dientes, hace que se pronuncie cada una de las letras y cada uno de los sonidos para poder conformar las palabras que son las que verdaderamente escuchamos. Entonces, aparato respiratorio, aparato fonador y aparato resonador. En el aparato respiratorio tenemos la nariz, la boca, la faringe, la tráquea, los pulmones y el diafragma. En el aparato fonador, la laringe y las cuerdas vocales. Esas maravillosas cuerdas que las vimos y las conocimos a través de ese video y que desafortunadamente este problema impidió que nos revisaran la Fundación María Cali. Y tenemos el aparato resonador que tiene la cavidad nasal, la cavidad bucal, el pelo paladar, la caja torácica y las cavidades. Aquí vemos a profundidad cada uno de ellos, para que lo detallen, para que busquen información adicional ahora que tienen más tiempo en sus casas o a través de Mr. Google. Inclusive van a poder encontrar animaciones muy buenas que se utilizan en las universidades para estudiar este tipo de aspectos. Llegamos a la voz. ¿Alguien tiene música? Se montó el bus. Por favor, la persona que tiene la música al fondo. Gracias. La voz humana, entonces tenemos que podemos, el instrumento vocal como tal, en donde confían en los 3 aparatos: aparato respiratorio, fonador y resonador. Los tipos de voces. Tenemos voces masculinas y voces femeninas. Y aquí hay que contar una historia que es interesante, pero que es muy dura, que vivieron muchos niños, muchos adolescentes en la Edad Media y después de la Edad Media hasta casi el siglo XX. Cuando en los coros de las iglesias no se permitía la presencia de niñas. Entonces, para tener voces femeninas, perdón, como los niños tienen las voces femeninas, los hombres tienen las voces femeninas hasta la adolescencia, los castraban. Se conocían como castrati, en italiano, castrados. ¿Por qué los castraban? Porque si se castra a un hombre antes de pasar a la adolescencia, pues no se van a producir las hormonas masculinas, que son las que hacen el cambio de la voz. Eso es doloroso. También se ha castrado en la historia muchas cosas, pero físicamente se ha castrado a los hombres que trabajan para el emperador y que cuidan a las mujeres del emperador a lo largo de la historia. Lo hicieron los egipcios, los griegos, los romanos, todos han hecho lo mismo, tratando de cuidar que a sus mujeres sean de ellos y lo más. Entonces, las voces masculinas, todas las voces las vamos a catalogar desde el rango más agudo
o más alto al rango más bajo o más grave. En el caso de las masculinas están el contratenor, el tenor, el barítono y el bajo. Contratenor, tenor, barítono y bajo. Y en el caso de las femeninas van desde soprano, mezzosoprano y contralto. Entonces son voces agudas, medias y graves. En los grupos vocales vamos a ver, según el tipo de voces, puede haber voces blancas, voces graves y voces mixtas. Y hacen casi que alusión a lo mismo que hacen los tipos de voces, ¿cierto? O pueden ser dúos, tríos, cuartetos de cámara, coral o orfeón. Es importante que tengamos en cuenta dentro de este aspecto que no trabajamos solos. En un programa de radio normalmente hay 3, 4, 5 personas y todas esas voces deben tener concordancia. No es que hablen igualito. ¿Han escuchado esas emisoras donde todos los locutores hablan igualito que uno no sabe quién está hablando? Eso no se debe hacer porque eso nos lleva a ¿dónde? A la monotonía. Y acuérdense cuando hicimos el karaoke que antes hablamos de ser monótono, o sea, de no tener sino un solo tono. Eso aburre, eso cansa. Esa es una de las cosas, pongamos, que se le critica al reggaetón. No es que no sea música, sino que es una música demasiado simple, que se basa siempre en los mismos tonos. Entonces no se profundiza cuando el campo musical es muy amplio. Y la voz humana también es muy amplia, entonces dejemos que participe. Por eso decimos, no se trata de voces bonitas. Un buen locutor no es el que tiene una voz muy bonita. Un buen locutor es el que sabe manejar su voz y llevar el mensaje correctamente al público indicado. Vimos también de la respiración, cómo se produce y cuál es el efecto. Entonces aquí tenemos el diafragma, los pulmones, la tráquea y la cavidad nasal y vocal por donde salen los sonidos. Déjenme un segundo. Y vimos las cuerdas. Aquí este gráfico nos muestra más a profundidad para que se lo detallen cuando lo vayan a hacer la lección, lo vean bien, las cuerdas. La base de la lengua, la epiglotis, es la campanita que tiene allá colgadita en la parte de atrás. Tiene una función muy importante y es que nada pase sin haber sido detectado en la boca porque te puedes ahogar. Entonces, esa es una sola de sus funciones. Alguien podrá decir qué pendejada eso, pero no. Por eso cuando la tocamos insistentemente con el dedo podemos generar el vómito, porque es una reacción del cuerpo. Los pliegues vocales, esta parte acá, esta parte que vemos acá, es donde se produce realmente la voz. Esta parte. Eso es lo que vibra cuando sale el aire. Y a partir de ahí entonces se produce la voz. En el tercer encuentro, aquí como borro, aquí erase. Aquí está borrado. En el tercer encuentro, vimos habíamos visto la película del discurso del rey, que nos sirvió para detectar, para mirar que todos tenemos dificultades y que esas dificultades se van a mostrar a través de la voz. En el caso de la película era su inseguridad que traía desde niño a través de un montón de traumas que le habían generado su familia, sus cuidadores, sus nanas, etcétera, etcétera. Lo que tenemos que hacer es preguntarnos por qué yo gagueo, por qué yo tengo problemas para la R, porque yo tengo problemas para esto y lo demás allá. Es decir, pregúntese de dónde viene su problema. Ese es lo importante. Pregúntese de dónde viene su problema. No se quede con él simplemente guardadito. Pregúntese de dónde viene y busque la solución. Después entramos a ver la respiración diafragmática.
Con ustedes fue mucho más corto este espacio y no pudimos profundizar y que sea esta la ocasión por si alguien tiene una duda, la plantee. Aquí vemos en las gráficas, vemos el diafragma que se contrae y el pecho se expande. Es decir, si el diafragma baja, los pulmones van a tener mayor capacidad de recibir aire. Cuando el diafragma se expande, los pulmones se contraen y nos ayudan a sacar mayor cantidad de aire de la que tenemos en los pulmones. ¿Listo? Una se llama la inhalación y la otra la exhalación. Es decir, tomen aire y boten aire. Hicimos el ejercicio o nos pusimos la mano en el abdomen y vimos cómo el abdomen se infla si lo hacemos correctamente. Aunque la tendencia normal es que la gente contraiga el abdomen cuando le dicen tome aire, lo que es todo lo contrario. La respiración diafragmática o abdominal es la más adecuada, pero sin embargo es la menos usada. Es la más adecuada, pero es la menos usada. El diafragma es el músculo que más participa en la respiración. Tiene una forma de cúpula y se ubica entre el tórax y el abdomen. Está en la base de los pulmones. Pero aquí es donde yo les digo que pasa el exófago. Por todo el centro viene aquí, pasa acá y aquí llega el estómago que está a este lado. Al inspirar se contrae entonces y al exhalar se dilata. No les olvides. ¿Cómo ejercitarlo? Muy fácil. La primera posición para ejercitar el diafragma es acostado, boca arriba, con las rodillas dobladas, colocamos una mano en el pecho y la otra en el abdomen. Cuando tomamos el aire, vemos que el abdomen sube y cuando botamos el aire, vemos que el abdomen baja. Eso es natural. Si usted se acuesta, eso le va a pasar en forma natural. Ahí no tiene que hacer ningún ejercicio. Por eso la primera forma de hacerlo es acostado. Y ver el resultado. No es necesario llenarse de mucho aire, porque podemos correr el riesgo de que si no sabemos hacer una buena respiración, nos podemos broncoaspirar. Nos podemos broncoaspirar por varias cosas. Una, porque tenemos mucho aire. Dos, porque nos falta el aire. Y tres, porque algo entró por nuestra boca y no se cerró adecuadamente. Una valvulita que tenemos que diferencia la tráquea del exófago y se fue por la tráquea. Cuando algún alimento se va por la tráquea es la forma más común de ahogarse, porque ese alimento va a ir a dar a los pulmones y ese no es el lugar para que llegue. Entonces no se exageren con la toma de aire. Hagan una pausa entre un ejercicio y el otro. También se puede hacer sentado, como está aquí en la gráfica la chica. Lo utilizan en el yoga. Miren la posición de sus manos y de su cuerpo. Ahí también lo van a notar. Lo que pasa es que cuando nos colocamos de pie, los músculos del abdomen se ponen tensos para poder mantener la posición de nuestro cuerpo. En el otro gráfico vemos a un chico acostado boca abajo, pero esta vez ya tiene los pies extendidos. Pueden hacerlo inicialmente con los pies recogidos y después cuando ya le vayan cogiendo el tiro lo hacen con los pies estirados. Se pueden colocar algo pesado en su abdomen y hacer la respiración. ¿Esto qué hace? Que desarrollemos más los músculos y que como hacemos un ejercicio, todos los ejercicios repetitivos se convierten en un hábito. Entonces debemos llevar todas las cosas a que sea un hábito de vida, para que este tipo de respiración sea parte de nuestra vida. Al principio, entonces dice, de 5 a 10 minutos, 3 o 4 veces al día. Y pueden ir aumentando el tiempo.
Al principio van a requerir esfuerzo, pero a medida que avancen en el entrenamiento, la respiración se torna más fácil. ¿Cuáles son las ventajas? Aquí vemos otra gráfica en donde nos está mostrando los pulmones contraídos en la inspiración y en la respiración y en la exhalación. El aire llega a todo el pulmón. Entonces, si los pulmones tienen más aire, pues lógicamente la sangre nuestra tiene más oxígeno. Recuerden que si la sangre no está bien oxigenada, ¿qué nos va a pasar? Nos vamos a quedar sin una respuesta adecuada, pronta y rápida, porque el cerebro no tiene cómo funcionar si no tiene oxígeno. Requiere un mínimo esfuerzo muscular. O sea, este tipo de respiración es más relajante. No nos estresamos tanto. Es más, cuando tengan estrés, utilícenla. Empiecen. Toman aire, inhalan y exhalan despacio, verificando que su diafragma deje entrar todo el aire posible. Y disminuya el número de respiraciones por minuto. Miren que este punto es muy importante. Si disminuye el número de respiraciones por minuto, quiere decir que yo no voy a tener que hacer muchas pausas cuando estoy haciendo una lectura de un texto grande, porque me va a permitir que mi aire me dure mucho tiempo. ¿Correcto? Cuando se usa la respiración diafragmática, pues se usa en la locución, en el canto, cuando hay controles de crisis de angustia y en la disminución del trabajo respiratorio, pongamos cuando tenemos problemas con personas que tienen asma o que tienen EPO, que son problemas de respiración complicados y ya crónicos. A esas personas hay que enseñarles la respiración diafragmática para cuando tengan sus crisis, baje la tensión, reciban más oxígeno y se relajen. También propusimos una actividad respiratoria en parejas que nunca la pudimos hacer, pero que espero ustedes la hayan hecho en su casa y se hayan tomado la molestia de medir cuánto les dura el aire. Recuerden este cuadrito. Anoten el tiempo inicial que duran en el primer ejercicio. Esto lo pueden hacer todos los días en su casa. Háganlo siquiera una sola vez. Una sola vez. No les estoy pidiendo que lo hagan 3 veces al día como dice el ejercicio. Háganlo una. Y van a ver que el resultado es diferente. Esto no es carreta. Cualquiera que se dedique profesionalmente a la locución les va a decir, yo tuve que ejercitar mi respiración diafragmática hasta conseguir lo que tengo hoy. Y yo tengo que hacer mis ejercicios de calentamiento todos los días. Y cuando voy a trabajar vuelvo y caliento. Y hago mis ejercicios para que todo permanezca acorde a lo que yo necesito, que es producir un buen producto en mi trabajo. Entonces, tiempo inicial, después el tiempo que van utilizando cada vez, debe ir aumentando el tiempo que mantengan ese aire dentro de sus pulmones. Recuerden que el ejercicio es muy simple. Toman aire y lo van botando por su boca, no por la nariz, sino por su boca en forma lenta. Y van contabilizando. Pueden colocar el reloj, el cronómetro de su celular o pueden simplemente ir contando mentalmente. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Ah, no me duró sino 10 segundos. Entonces cojo mi cuadro y coloco 10 segundos. Al otro día lo hago y logro estar 13 segundos. Ya aumenté esa capacidad 3 veces, 3 segundos. Después al tercer día me volví a pasar y no tuve sino 10. Algo está fallando, listo. Y así voy sucesivamente hasta que consigo estar siquiera un minuto con ese aire dentro de mis pulmones y dosificándolo para poder conseguir los resultados que estamos buscando. El ejercicio número 2 que vimos fue el del masaje de la lengua. Y alguien dijo, entonces para masajear la lengua, no hay que sacársela, no se la saque. Seguir las instrucciones del terapeuta en el video. Aquí está el vínculo para que lo vean en sus casas. Hagan clic y van a ver el video. Recuerden el ejercicio de
desplazar los dedos por debajo de la lengua, hacer presión en ciertos puntos. Sigan las instrucciones y háganlo en sus casas. Ahí lo tienen a la mano, pónganlo y hagan el ejercicio. Repítanlo en la casa. No olviden. La repetición de un ejercicio es la que lo hace efectivo. Si se quedan con el ejercicio porque lo dijo el profesor y con la nota en el cuaderno, no sirve de nada. En el cuarto encuentro vimos otro tipo de ejercicios. La posición del cuerpo. Los escuché tanto a ustedes como a los de la noche cuando entramos hace 15 días a la cabina a grabar, que decían, uy, el profesor sí tenía razón cuando decía que es que tenemos que estar rectos, porque si andamos agachados, la posición es muy importante a la hora de hablar, de producir nuestra voz. No es lo mismo estar sentado, y si estamos sentados debemos estar con la espalda recta para hacer nuestro ejercicio, porque si nos relajamos, pues lógicamente el diafragma también se va a relajar, todo el abdomen se va a relajar, nuestros pulmones se van a relajar, y ya la producción de la voz no va a ser igual. Me va a tocar hacer más esfuerzo.